vamos a estar en el capítulo 16 de Marcos. Ya eh, llegamos al final del libro. Hace aproximadamente un año, un poco más en realidad, fue que comenzamos a estudiar todo este, eh, todo este libro y vimos desde el bautismo de Jesús, que es el y ministrando tanto a judíos como... Eso es lo que hemos venido estudiando durante todo un año. ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Cómo ministraba? Vimos cómo fue movido a misericordia y cómo en todo momento siempre le dio importancia a las necesidades individuales de cada una de las personas que venían a él, aun si eso significaba detenerse en medio de una multitud que lo apretujaba para hablar con una mujer que estaba de rodillas y había tocado el borde de su manto buscando sanidad, o cruzar inclusive un lago en la noche para encontrarse al otro lado en la mañana con un endemoniado al que todo mundo le temía y que nadie se acercaba a la zona donde este hombre vivía, para después de eso ser echado de aquella región por los mismos pobladores de esa zona al ver lo que Jesús había hecho. Todo eso es lo que hemos estado estudiando. Hoy, en el capítulo 16, inicia con un Jesús muerto. Satanás está pensando a este punto que él había ganado y que se había salido con la suya. Yo no sé si ustedes lo han pensado de esta manera, pero a veces tenemos como esta idea de que Satanás actúa de manera consciente a pesar de que él ya está derrotado. Pero lo que a veces no pensamos es que Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe eh, qué es lo que va a pasar en el futuro ni cuándo. Sí, la Biblia lo dice. Y sabemos que ellos podrían tener algún conocimiento de las escrituras, pero ¿realmente lo cree? Conversando de este tema con mi papá, él me decía algo muy interesante. Él me dijo, el viernes Satanás pensó que había obtenido la mayor victoria de su existencia y el domingo recibió la mayor derrota de toda su existencia cuando Jesús resucita. Pero a este punto, al inicio del capítulo 16, nos encontramos a un Jesús muerto. Vamos a leer el texto para poner todo este panorama en contexto y luego vamos a ir viendo algunos versículos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie
porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Pasó el día de reposo. Jesús pasa todo ese día en la tumba. Recuerden que viernes en la noche, José de Arimatea, junto con otros y algunas de las mujeres, piden el cuerpo de Jesús, lo ponen en una tumba porque estaba pronto a ser la víspera del día de reposo, y todo el sábado Jesús pasa ahí. El domingo, muy temprano, dice que estas mujeres vienen a la tumba donde estaba Jesús. Versículo 1 nuevamente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Siempre lo seguía, que él iba a resucitar. Es probable que estas mujeres lo hayan escuchado de boca de Jesús o lo hayan escuchado en alguna de las conversaciones que los discípulos tuvieran al respecto. Ellas no venían a buscar a Jesús para darle la bienvenida. Ellas no venían con ropas limpias o con comida o con agua o con las manos vacías para poder abrazarlo. No, ellas venían con especias aromáticas. En la antigüedad, los judíos no embalsamaban, eso lo hacían los egipcios. Los judíos usaban las especias aromáticas para cubrir el cuerpo de sus muertos y evitar que el muerto empezara a oler feo por la descomposición del cuerpo. Porque recuerden que muchas de estas tumbas eran abiertas, ellos los ponían ahí, a Jesús le ponen la piedra por miedo a que los discípulos se robaran el cuerpo, pero muchas de las tumbas eran cavadas en la roca y ahí quedaban los cuerpos. Entonces, ellas vienen a preparar el cuerpo para que el cuerpo no huela mal. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esto fue realmente temprano, probablemente a eso de las 6 de la mañana. Es posible que ella pasara a su descanso eterno preparado de la forma que ellas lo hacían. Versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Los fariseos habían pedido que se pusiera esa piedra a la entrada para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Recuerden que ellos van donde Pilato y le dicen, es que los discípulos de este engañador decían que él iba a resucitar, o él decía que iba a resucitar. Entonces, pongamos una piedra y una guardia para evitar que vengan y tomen el cuerpo de noche. Entonces, los fariseos piden que se ponga esta piedra. La preocupación de estas mujeres estaba centrada en que nosotras no podemos remover la piedra. Noten que hasta este punto ellas nunca pensaron en la posibilidad de encontrar a Jesús resucitado. Ellas únicamente iban preocupadas pensando quién nos va a ayudar a mover esa piedra. Ahora, de este lado de la historia, es muy fácil tal vez cuestionar y decir, ay, qué bárbaras, ¿cómo no le creyeron a Jesús? Ahora, nosotros tenemos la historia completa, ¿verdad? Pero no somos nosotros muchas veces iguales a ellas. Dios nos ha dicho que Él está en control. Dios nos ha dicho cómo va a terminar la historia, pero dudamos. Es más, muchas veces no le creemos. Siempre estamos tratando de resolver las cosas por nosotros mismos cuando Él ya lo resolvió. A veces lo único que queda es esperar, esperar al tiempo de Dios. Pero muchas veces en esa espera dudamos y queremos ser nosotros los que acomodemos las cosas o arreglemos la situación. Versículo 4. Pero, estos famosos peros en la Biblia que le dan un giro completo a la historia. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando ellas llegan a la tumba, lo que de en preparar el cuerpo y para que pudieran entrar a esa tumba sin ningún problema. ¿Quién removió la piedra? Dios es quien remueve la piedra. Dios removió el problema. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar. De esa misma forma, Dios se encarga de remover los problemas cuando es el tiempo de removerlos. Ahora, ¿cómo le removió Dios? Mandó un ángel, hubo un terremoto, el ángel, es más, no es que por el terremoto se movió, no es que donde el ángel removió la piedra, dice Mateo que hubo un terremoto. Algo interesante, la piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que ellas, estas mujeres y más adelante los discípulos, pudieran entrar y ver que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. No es como que Jesús se despertó el domingo por la mañana y empezó a tocar la piedra desde el lado adentro, ¿verdad? Dios, ¿me puedes quitar la piedra? Es que ocupo salir. No. ¿Cómo sabemos que Jesús no ocupaba eso? ¿Se acuerdan cuando más adelante se le aparece, no está en Marcos, pero está en los otros evangelios, a los discípulos? Dice que estaban en una habitación con la puerta cerrada y Jesús entró y salió sin abrir la puerta, atravesando las paredes. Bueno, si pudo atravesar paredes, ¿a quién no necesitaba que le removieran una piedra? Esa piedra fue removida para que ellos pudieran ver que la tumba estaba vacía. ¿Qué habrá pensado o qué habrá pasado más bien por la cabeza de estas mujeres cuando vieron esa tumba removida? No sé, eso fue algo que mientras preparaba esto me puse a pensar, ¿qué habrán sentido? ¿Qué habrán pensado llegar y ver que esa piedra se quitó y la tumba está vacía? Versículos 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Jesús había resucitado. A veces creo que no entendemos el o no le damos la importancia que tiene el significado de estas dos palabras. Ha resucitado. La muerte y el sufrimiento de Jesús nos conmueven. A veces escuchamos un estudio de la crucifixión y quedamos perplejos o lloramos o nos duele ver todo lo que Jesús pasó por culpa de nuestro pecado. Y luego escuchamos un mensaje de la resurrección y es como, ah, sí, resucitó, ¿verdad? Pero tanto la muerte como la sepultura, como la resurrección, son importantes en el mensaje del Evangelio. Cualquiera de estos tres elementos que falte, se perdería una gran parte del Evangelio. Es más, el Evangelio no estaría completo sin estos tres elementos. La muerte, la crucifixión, sirve para pagar el precio por nuestros pecados. El flagelo que Jesús recibe, lo que hemos estudiado las 2 semanas, la sepultura prueba que Jesús efectivamente murió. Hay una corriente inclusive dentro del cristianismo que creen que Jesús no murió y que no, porque no creen que pueda haber una resurrección. Entonces hay grupos que dicen, y ojo, estoy hablando de grupos cristianos, que dicen que Jesús se desmayó del dolor de los látigos y de la cruz, y que a él lo bajan de la cruz y lo colocan en una tumba, le ponen una piedra, o sea, queda probablemente sin oxígeno en esa cueva, no sé cuánto le duró el oxígeno, y que se desmayó. Quedó ahí con sus heridas abiertas, desangrado, sin poder respirar bien, inconsciente, y pasó viernes en la noche, sábado todo el día y la madrugada del domingo desmayado. Y que el domingo simplemente se despertó. ¿Ok? Eso es lo que algunos creen. Pero no es posible. Vos pensás que todo lo que él pasó y estar en esas condiciones y no había muerto. Por supuesto que Jesús había muerto. Ahora, ¿cuál es la mayor prueba que tenemos? Que si la Biblia dice que Jesús murió, Jesús murió. ¿Ok? Y ahorita al final vamos a... Hombre, no ha podido ver, pero la Biblia dice que es cierto. Y tenemos que creerlas. Ahora, la resurrección, por el contrario, o más bien por otro lado, prueba el poder de Dios para el cumplimiento de su promesa y la... Lo que dice Pablo al respecto. Él dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Esto Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. No les había dado la cita. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque, versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, el cristianismo sería uno de los mayores fraudes de toda la historia, porque estaríamos predicando una mentira. Es más, hay personas que han dado su vida o habrían dado su vida por una mentira. Los cristianos estaríamos completamente locos, porque cuando muramos solamente dejaríamos de existir. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir la vida que vivimos para simplemente dejar de existir creyendo que vamos a resucitar si la resurrección realmente no existe? Según lo que decían en este pasaje, y por eso es que Pablo lo aclara. El cristianismo sería un sinsentido porque creeríamos en una persona que ni siquiera existe hoy en día. Es más, trataríamos de imitar el recuerdo de una persona que únicamente logró ministrar por 3 años, lo mataron, lo dejaron en una tumba y murió hace más de 2000 años. Y nosotros estaríamos hoy en día diciendo, quiero ser como Jesús, alguien que ya no existe, si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, el cristianismo sería igual a cualquier otra religión en la que sus dioses y grandes profetas están muertos y están sepultados el día de hoy. Decí cualquier religión en el mundo y vas a poder encontrar la tumba de sus profetas o sus dioses. Pero decía el cristianismo y hay una tumba, pero esa tumba está vacía. Si Cristo no resucitó, aún, y esta es la peor parte, estaríamos en nuestros pecados sin ninguna opción para poder arrepentirnos, sin opción de llegar al cielo. Entonces, sin la resurrección, ¿cuál sería nuestra esperanza? ¿Para qué estamos en el cristianismo? Que nosotros sí vamos a resucitar, pero Jesús no resucitó. Entonces no sé si me doy a entender, pero veamos la importancia, o la idea es que veamos la importancia de la resurrección, inclusive como base de nuestra fe cristiana. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que por más de 2000 años, luego de miles de excavaciones, los arqueólogos han encontrado todo. Han encontrado rollos, han encontrado utensilios, han encontrado cadáveres, han encontrado absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir. Y siguen encontrando, pero nunca han encontrado los huesos de Jesús. Nunca has visto que nadie salga y diga, aquí están los huesos de Jesús. Estos son. Y con esto destruimos el cristianismo. Nunca lo han hecho. Ahora, con tantas excavaciones y lograron inclusive sacar ciudades enteras, ¿no crees que ya lo hubieran encontrado? ¿Por qué no lo han encontrado? Porque la respuesta es muy sencilla. Porque los huesos de Jesús están en este momento, sí, sí existen. Es más, yo te puedo decir dónde están. Y estoy seguro que vos también. Los huesos de Jesús están en este mismo momento cubiertos de piel y de músculos sentados a la diestra de Dios, únicamente esperando el momento en que Dios le diga, vaya tráigamelos, vaya tráigame a mi iglesia. Entonces sí, sí están, pero no están aquí en la tierra. Por eso es que no los han encontrado. Las mujeres dice que se espantaron y se aterrorizaron. Y claro, ¿cómo no? Quiero que te imagines esto. Vienen, se despiertan, compran especias aromáticas y en su mente vienen esperando encontrar a un figurado en esa tumba.
Ellas no esperan ahí encontrar nada agradable. Cuando llegan, la piedra ha sido quitada, entran a la tumba y se encuentran con un ángel, bueno, en realidad dos, ya vamos a ver por qué, vivos y hablando. Y Jesús no está. Si esto no es suficiente para espantarse, no sé qué lo sea. Ahora, qué valientes estas mujeres, porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, donde el ángel nos dice, bueno, ni tenía que abrir la boca, donde entremos y vemos al muerto sentado, salgo corriendo. Yo no me quedo esperando a ver qué es lo que me tiene que decir. Ellas sí se quedaron. ¿Por qué les digo dos ángeles? Mateo y Marcos dicen que había un ángel. Si ustedes leen este relato en Mateo, Mateo coloca a este ángel sentado sobre la piedra y con aspecto como de relámpago. Y dice que su vestido blanco como la nieve. Marcos coloca al ángel dentro de la tumba, sentado a la derecha de donde estuvo la cabeza de Jesús y con vestiduras blancas. Pero Lucas dice que eran dos jóvenes con vestiduras resplandecientes y que ambos le hablan a las mujeres. Juan dice que eran dos los ángeles que hablan con María Magdalena. Ahora, ¿por qué es importante mencionar este detalle? Ustedes saben que hay gente que siempre está tratando de encontrar contradicciones en la Biblia. Y podrían agarrar esto y decir, pero eran dos o era uno. Porque uno dice una cosa, uno lo pone en un lugar, otro lo pone en otro. Entonces, ¿existe alguna contradicción con el de explicar? Cada uno de los autores escribió los detalles que él consideró importantes. Para Mateo y para Marcos, o Pedro, que es el que dicta, recuerden eso, fue importante mencionar solo a uno de los ángeles y en lugares distintos. Para Juan y para Lucas fue importante brindar un dato más exacto sobre la cantidad de ángeles. Ahora, esto es muy sencillo de explicar. Sí, y lo puedo explicar con mi propia familia. Si fuera Liz la que está explicando cuántas personas había, Liz probablemente diría, ah, sí, había una persona, o una persona dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque Liz es rápida, directa y al grano. Yo, por el contrario, te voy a dar todos los detalles. Es más, a Janina no le vemos la cara porque tiene la cámara apagada, pero estoy seguro que al otro lado de la cámara Janina está haciendo así y Lisa allá en el otro cuarto está haciendo así. Yo te voy a decir cuántos había, cómo iban vestidos, de qué color tenían el pelo, qué dijo cada uno. Ven, ahí Janina ya puso que sí en el chat. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo me aseguro de contarte todo lo que estoy viendo tal como lo vi o tal como me lo estoy imaginando. Entonces, Juan y Lucas dejaron registrado que eran dos. Mateo y Marcos dicen que era uno, pero nunca dicen que era el único, sino que dicen que vieron a un joven. ¿Ok? Entonces veamos que no hay ninguna contradicción. Ahora, si este detalle es suficiente para vos como para cuestionar o negar toda la escritura, entonces tu corazón no está en Cristo y no tenés la intención real ni de seguir a Jesús ni de creer en Jesús. Y ese es un lugar muy peligroso en el cual estar. Versículos 7 y 8. Pero los ángeles, el ángel les dice, resucitó, y les dice en el 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allá le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto.
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Notaron a quiénes manda el ángel a darle la noticia? Dice a los discípulos, pero especifica a uno. ¿A quién? A Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, como vimos hace unas semanas. Pedro falló miserablemente. En todo el relato de la crucifixión, no se menciona a Pedro ni una sola vez. Después de que Pedro niega a Jesús, Pedro desaparece de la escena. De hecho, el único discípulo que se mantuvo cerca fue Juan, que es el que está a los pies de la cruz cuando Jesús le dice a Juan, he aquí tu madre, refiriéndose a María, y a María le dice, he aquí tu hijo. Los demás no están, Pedro tampoco. Pedro todo este tiempo estuvo escondido. Entonces veamos el escenario. Pedro negó, Pedro falló, Pedro huyó, Pedro se escondió y el ángel le dice, vaya y dígale a todos y a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a encargar de consolarnos de la manera que Él considere necesaria, sin importar nuestro pasado. Repito, Dios siempre se va a encargar de consolarnos de la manera que Él considere necesaria, sin importar nuestro pasado. No importa lo que hayamos hecho. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, Dios se encarga de reconfirmarnos y esta es la mejor parte, y usarnos de la manera que Él quiera. Aun cuando nosotros decimos, nunca voy a poder volver a hacer eso. Dios, en su conocimiento, dice, sí, sí lo vas a hacer, en mi tiempo. Y eso es lo que Él hace con Pedro. Las mujeres salen de ahí aterrorizadas. Y no es para menos. Tienen una instrucción muy clara. Tienen que ir a compartir el mensaje. Pero ¿qué hacen? El miedo las paralizó. Y se quedaron calladas. Solo pudieron decir, no está. Se han llevado su cuerpo, según lo que nos cuenta Juan. Ellas no dicen la parte de que resucitó. Ellas dicen, no está. Ahora pregunto, ¿cuántas veces el miedo nos paraliza y evita que podamos compartir el mensaje de Cristo? El miedo puede paralizarme y puede cerrarme la boca. El problema con esto es que el precio de ese miedo puede ser fatal y puede tener repercusiones eternas en detrimento de aquellos que reciben nuestro silencio. Porque cada persona que muera sin Cristo, su destino es el infierno. Y lo que yo menos quisiera es que por mi silencio alguien no llegue a escuchar del mensaje de Jesucristo. Ahora, la siguiente sección, a partir del versículo 9, es una sección que representa un debate importante para muchos estudiosos de la Biblia. Yo no sé si ustedes lo sabían o no, pero en algunas Biblias, en los versículos 19 al 20, no se encuentra o hay una nota que dice que esos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Entonces hay dos posiciones. Por un lado, hay quienes dicen que esta porción, versículos 9 al 20, no fue escrita por Marcos y que fue incluido en una fecha posterior por un autor desconocido. Y que Marcos quería terminar su evangelio de esta manera que dice, y tuvieron miedo, y quería dejarlo ahí. Otros defienden la posición de que sí fue escrito por Marcos. Ahora, hay algo muy interesante. En las copias de los manuscritos más antiguos que existen al día de hoy, esta porción no está. Esas copias datan de más o menos el 320-345 después de Cristo. Pero en escritos de otros autores, alrededor de los años 100 al 150 después de Cristo, aparecen citas de esta sección. Por eso es que muchos creen que esta sección sí fue escrita
sección, ya sea porque el papiro se rompió o por alguna situación que haya sucedido con esos rollos. Y entonces una parte se transcribe sin esto y otras copias sí se transcriben con esto. Hay otro tema mucho más profundo que tiene que ver ya con la redacción y la forma de escritura y demás, pero no nos vamos a entrar en esa parte hoy. Ahora, sea cual sea la posición que vos querrás tomar con respecto a esta sección de si la escribe Marcos o no, hay algo que es importante y es que Dios quiso que ese mensaje quedara registrado ahí para nosotros. Fuera que lo escribió Marcos o fuera que lo agregaron después, Dios quiso que el Evangelio de Marcos tenga esa sección incorporada. Y eso es lo que para nosotros tiene que ser importante. Versículos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando vieron que vivía y que había sido vista por ella, no le creyeron. A partir del versículo 9, pareciera que nos dice que las mujeres vienen y ahora nos dice que la que viene es María. De nuevo, aquí no hay ninguna contradicción. Porque a partir del versículo 9, Marcos lo que va a hacer es un recuento ya no de la resurrección como tal o del evento con los ángeles, sino de las apariciones de Jesús. Y nos va a mencionar específicamente 3. La primera de ellas, esta a María. De hecho, Marcos termina su libro de una forma muy breve. En un solo capítulo, Marcos dice Jesús va a ser y se va para el cielo. Juan, por ejemplo, da un poco más de énfasis a lo que Jesús hace posterior a su resurrección, los 45 días que él se queda acá. Las mujeres llegan a la tumba, escuchan a los ángeles y luego se van. Luego llegan Pedro y Juan corriendo en aquella competencia interesante que nos relata Juan, que nos dice que él le ganó a Pedro sin decir que fue él. Escuchan a los ángeles y también se van. Hasta este punto, ninguno había visto a Jesús. Solamente habían visto a los ángeles y una tumba vacía. Sin embargo, cuando leemos Juan, vemos que María regresa una vez más a la tumba, pero esta vez viene sola. Es interesante, todos se van y no vuelven. María ve todo, se va y regresa. Juan dice que ella llora fuera de la tumba y que se asoma y cuando se asoma únicamente ve a los 2 ángeles dentro de la tumba. María Magdalena, una mujer considerada a menos por los judíos, había tenido 7 demonios dentro de ella y Jesús la había librado. Se había convertido en una de sus más fervientes seguidoras. ¿Se acuerdan de este versículo que dice al que mucho se le perdonó, mucho ama? Bueno, María es el ejemplo de eso. Y ahora, esta misma manera a la que Jesús se le va a mostrar. Y aquí hay algo muy interesante para las mujeres, que son la mayoría en todas nuestras reuniones de miércoles por la noche. Ustedes se dan cuenta lo importantes que son ustedes en el plan de Dios. Y aquí voy a decir algo que va completamente opuesto a todo lo que predican los movimientos radicales femeninos que dicen que la mujer es opacada por el cristianismo y que la Biblia es machista y demás. Pongan atención a esto. ¿Se dan cuenta lo mucho que Dios ha decidido revelarles y participarlas a ustedes, mujeres, en su obra? Dios escogió a una mujer para traer a su hijo al mundo. Bueno, es que solo las mujeres pueden dar a luz. Sí, pero Jesús no pudo haber hecho que el bebé descendiera y apareciera en la casa de quien él quisiera. Pero él escogió a una mujer para que llevara a su hijo en su vientre.
Los ángeles le dan el primer anuncio de la resurrección de Jesús a quienes, a María Magdalena, a María la mamá de Jacobo, a Salomé y a las mujeres que llegaron a la tumba. A mujeres, que por cierto fueron las primeras en la tumba de Jesús, no los hombres, no los discípulos, porque ellos estaban escondidos llorando. Y las mujeres sí tuvieron el valor de ir a preparar el cuerpo de Jesús. Y el Cristo resucitado se le aparece primero a María Magdalena, a una mujer, no a Juan, no a Pedro cuando llegaron corriendo. No, Jesús espera hasta que María esté sola y se le aparece a ella. ¿Se dan cuenta cómo de alguna manera Dios escoge siempre participar a la mujer de su obra para eventos tan importantes como este? Ahora, no es que las esposas van a llegar a decirle al esposo, ah, yo soy la favorita de Dios. No, pero Dios considera que ustedes son importantes para Él y se ha encargado de darles primicias como estas. Ahora, María se va, le cuenta a los discípulos y los discípulos salen corriendo a encontrarse con Jesús. No, no le creyeron. Vean qué interesante. Al primer grupo les dicen los ángeles, vayan a Galilea, ahí lo van a encontrar. ¿Y hacia dónde corren Pedro y Juan? Hacia la tumba, no hacia Galilea. Y se devuelven a seguir llorando. Y ahora María viene y les dice, y ellos tampoco le creen. Tradicionalmente el testimonio, o culturalmente el testimonio de una mujer, no era creíble. Pero aún así, Dios escogió dar esa primicia a una mujer. ¿Qué habrá sentido María cuando vio a su Jesús resucitado? La última imagen que ella tenía era de un hombre molido, desfigurado y destrozado colgando de una cruz. Y ahora lo tenía frente a ella, vivo, sano y completo. ¿Se imaginan lo que pudo haber sentido María de encontrar a Jesús ahí? Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Dos de sus discípulos en el camino a Emaús, Jesús se les aparece, habla con ellos, no se les revela, no les dice que él es Jesús. Cuando Jesús desaparece de esa conversación, ellos dicen que sintieron algo en su espíritu y deciden regresar a Jerusalén, contarle a los otros discípulos, pero aún así no les creyeron. La dureza de estos discípulos es impresionante. Primero, el mensaje de las mujeres. Luego, Pedro y Juan ven la tumba vacía. Luego, María Magdalena les dice que vio a Jesús. Ahora, estos dos les cuentan que lo vieron y que conversaron con él. Cuatro testimonios distintos y aún así, ninguno de los discípulos, ni Pedro ni Juan, creían. Ay, qué bárbaros los discípulos, qué duros que son, ¿sabe? No somos nosotros iguales, muchas veces. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, confíe, crea, dé ese paso? Donde ya sabemos cómo termina la historia. Pero aún así, es más fácil creerle al mundo, a nuestros propios deseos. Es más fácil, más cómodo, creer que la Biblia es demasiado complicada, demasiado extremista, o que es solo un libro más, que, ay, no es necesario ser tan fanático ni tan radical. Al final Dios nos va a perdonar a todos, aunque la Biblia me dice otra cosa. Puedo ver, mientras preparaba esto, podía haber muchas áreas de mi vida, muchas decisiones donde no he confiado en Dios, o no estoy confiando en Dios, o no quiero confiar en Dios, a pesar de que Él ha prometido que todo va a estar bien. Entonces, y estoy seguro que probablemente vos estás pensando lo mismo en este momento. Vos sabes esas decisiones o áreas en las que no has confiado, no estás confiando, no querés confiar. Entonces te das cuenta,
Muchas veces somos igual de incrédulos que los discípulos a pesar de toda la evidencia que tenemos puesta delante de nosotros. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta, yo no sé si ustedes lo sienten, pero qué fuerte este versículo. De hecho, cuando venía leyendo el texto me quedé pegado ahí en ese versículo. ¿Te imaginas este escenario? Que Jesús te reproche tu incredulidad y la dureza de tu corazón por no creer a los mensajeros que él había enviado, fueran los ángeles o fueran las mujeres o fueran los otros discípulos. ¿Te lo puedes imaginar? Ahora, dichosamente para los discípulos, esta parte termina bien, porque ellos tuvieron la oportunidad de compartir con él, pasar tiempo con él y finalmente servirle por el resto de sus vidas. Entonces vemos que aunque hubo incredulidad, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de continuar. Lamentablemente, para muchas personas, la historia no terminó igual o no va a terminar igual. Hoy, 2021, no tenemos a Jesús físicamente acá. Sí, podrías ver la tumba vacía si es que vas a Israel, pero no tenemos al Cristo resucitado aquí físicamente con nosotros. Un día Él va a regresar y al igual que los discípulos, muchas personas lo van a ver. Pero lamentablemente para ellos va a ser demasiado tarde. El no haber creído tiene un precio. Y ese precio, por duro que suene, es una eternidad en el infierno sin ninguna oportunidad de arrepentimiento. El infierno no es un lugar donde van a ir a pagar una condena y después cuando la purguen se van a ir al cielo. No, el que llegó al infierno se quedó en el infierno por el resto de la eternidad. Ahora, igual para todos aquellos que han muerto o mueran sin creer en Jesús, sin creerle a los mensajeros, sin creer mensajes como este que vos estás escuchando hoy en la noche y que va a quedar en nuestras diferentes redes y la gente lo va a estar escuchando probablemente en algún otro momento. Ya ahí, cuando estas personas mueran o cuando Jesús regrese, ya ahí no va a haber oportunidad. Probablemente van a recibir un reproche por su incredulidad y por la dureza de su corazón. Pero a diferencia de los discípulos, estos otros no van a tener oportunidad de arrepentirse y de reversar la decisión que tomaron en vida. Te puedes imaginar lo siguiente. Imagínate lo que sería que Jesús llegue y te diga, cuando estén todos delante de Él, en el juicio del gran trono blanco, y llegue y te diga, Daniel, pone aquí tu nombre. Puedes usar el mío para que nadie diga que lo estoy mandando al infierno, pero pone tu propio nombre. Daniel, ¿por qué no creíste? ¿Por qué tuviste un corazón tan duro? ¿Por qué no creíste el mensaje que te envié? Nunca volviste a ver la Biblia. Por el contrario, decidiste ignorarla. ¿Por qué? ¿Por qué no creíste en todo lo que hice por vos? Inmediatamente se va a volver hacia los ángeles y les va a decir, llévenselo, láncenlo. A vos, Daniel, lo que te espera está ahí abajo. Ya a este punto no hay nada que yo, Jesús, pueda hacer por vos. Ya yo lo había hecho y no quisiste creer. Ya no puedo hacer nada para salvarte. Andate. ¿Te puedes imaginar lo que va a hacer estar en ese momento? No sé si las palabras van a ser exactamente estas o no, pero resume lo que va a pasar. Y eso es precisamente lo que te espera
si seguís dudando y rechazando a Jesús, si seguís creyendo que el cristianismo es a tu manera distinto a lo que dice la Biblia. Si morís sin Cristo hoy o mañana o el día que sea, esto es lo que vas a encontrar al final de tu vida. Y ya ahí Jesús no va a poder hacer nada. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a quién, a toda criatura. Este mandato no fue solo para los discípulos, es el mismo mandato para nosotros hoy. Los cristianos, vos que decís tener una relación con Jesús, no estás en este momento de la historia, en este lugar geográfico, en este lugar en el mundo, para hacer dinero, para dejar un nombre, para levantar un legado, para llenarte de cosas, para adquirir conocimiento, para sacar títulos universitarios o simplemente para disfrutar de la vida. Nosotros estamos acá, cada uno de nosotros, con el único propósito de predicar el Evangelio a todas las criaturas que tenemos a nuestro alrededor. Unas más tiernas que otras, unas más bonitas que otras, pero igual tenemos que predicarles a ellos. El Evangelio es lo único que tiene poder para cambiar la vida de las personas, para que las personas crean en él. Ahora, si nos guardamos ese mensaje, ¿saben qué? Somos nosotros los que le estamos fallando a Dios, porque no estamos será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver, ¿está Jesús acá diciendo que el bautismo es necesario para la salvación? No. Si bien es cierto, Jesús lo dice en la misma oración, el que creyere y fuere bautizado será salvo, en la siguiente parte de la oración, él dice que el que no creyere será condenado. Vean que deja por fuera la parte de no ser bautizado. Él no dice, y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. No, solamente dice, el que no creyere será bautizado. Entonces, lo único necesario para la salvación es creer. El bautismo es esencial para la obediencia, pero no para la salvación. Es cierto, como un acto de obediencia. Sin embargo, no todo el que es bautizado es salvo, porque hay personas que se pueden bautizar sin realmente creer o que ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba pasando cuando los bautizaron, porque tal vez tenían como 8 días de nacidos. Y vean que el bautismo es algo que viene después de la salvación. Pablo también le dice lo mismo al carcelero de Filipos, cuando este le pregunta, ¿qué haré para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando ellos creyeron y se convirtieron, posteriormente los bautizan. Y también Pablo dijo en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tampoco menciona el bautismo como requisito para ser salvo. Entonces, lo único que se necesita es ser bautizado. Perdón, es creer. Y el ser bautizado es un acto de obediencia que se hace después de la salvación. Versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los versículos 17 y 18 tienen que entenderse en el contexto en el que Jesús los dijo. Jesús no nos pide que andemos por la vida manipulando serpientes. ¿Okay? A algunos eso les encanta, incluido a mi papá, le fascina, no puede ver una culebra porque anda viendo a ver cómo la agarra, por más venenosa que sea. Otros más bien salen corriendo, o saldrían, bueno, salen, ¿verdad? Ahora, él no está pidiendo que andemos manipulando serpientes ni que nos andemos tomando vasos de veneno para demostrar que somos salvos.
Aquí en realidad va un poco más allá. Jesús a lo que se refería es al hecho de que hay una protección especial para el creyente cuando éste está compartiendo el Evangelio y cumpliendo la obra de Dios. Y si Dios quiere, estas cosas no le van a afectar. Porque recordemos, breve paréntesis, yo recuerdo, vi algo similar, no con serpientes ni nada, pero una vez estábamos predicando, estábamos dando un estudio con el pastor de Liberia, yo estaba traduciendo, y había un muchacho que se le quedaba viendo, pero con una ira en la cara. Un par de semanas después, este muchacho se convierte y nos cuenta. Y dice, ¿se acuerdan aquel día que yo estaba como agarrado de la pared viendo hacia ustedes? Y yo le dije que sí, que yo me acordaba. Dice, yo ese día quería venir a agarrarlos a los dos a patadas. Y donde yo me di vuelta para caminar hacia ustedes, no me pude mover. Me tuve que sostener de la pared porque yo sentía que si me soltaba me caía. Y entonces dice que donde él no se pudo mover, él dijo, me voy a ir para el otro lado para no escucharlos. Dice, era en un gimnasio, había música. Dice, vean, no me podía mover para ningún lado. Y en mi interior yo quería agarrarlos a patadas y sacarlos de ahí. Y de repente fue como que toda la música se apagó y lo único que yo los escuchaba era ustedes dos. Y como él hablaba español e inglés, dice, recibía el mensaje doble. Y se terminó convirtiendo un par de semanas después. Entonces a eso es a lo que se refiere este versículo. Cuando Dios nos quiere proteger, Él lo va a hacer porque estamos cumpliendo su obra. Versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos termina donde inicia Hechos. Jesús asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre, dando a entender que su obra había terminado, que el trabajo estaba hecho y que ahora no había nada más para él pendiente. Él, Jesús, cumplió su propósito. De esa misma manera, nosotros, cuando hayamos terminado nuestra obra acá en la tierra, vamos a ser recibidos arriba y vamos a poder descansar. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que hay partes que Dios ha dejado ahí y no necesariamente el hombre ha visto? Y esta es una de ellas. Pedro vio a Jesús ascender al cielo, pero Pedro no lo vio entrar caminando delante de la presencia de Dios y sentarse. Entonces, ¿cómo sabe Pedro que esto sucedió? Porque recuerden que el Espíritu Santo fue el que le dijo a estos hombres que escribir. Y el Espíritu Santo sí estuvo ahí cuando Jesús llegó y se sentó a la derecha de Dios porque había terminado su obra. Entonces vean que aquí hay un ejemplo de algo que la Biblia nos dice que ojo humano no vio, pero que sí sucedió. Mientras Jesús está allá sentado, nosotros debemos hacer aquí lo mismo que hicieron los discípulos. Ir por todas partes, llevar el Evangelio en el lugar donde estamos, confiando que Dios nos va a ayudar y que Él nos va a sostener en todo este camino. Con esto llegamos al final, después de más de un año, del Evangelio de Marcos. Un libro que nos muestra el carácter de Jesús como siervo. Él, Jesús, no se aferró a ser Dios. Él dejó eso de lado y vino no a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45. Tenemos que imitar ese carácter. Y la mejor manera de hacerlo es viendo primero las necesidades de los demás y luego las nuestras. Es tratando de llenar las necesidades de los demás y que eso abra puertas para poder compartir el Evangelio con ellos. Lo único que tenemos que recordar cuando estemos haciendo esta obra es que no hay nada imposible para Él. Solamente debemos confiar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por
ese ánimo y esa motivación que tú nos das, Señor, a depender de ti, a confiar de ti, Señor, pero a confiar en ti, pero principalmente a poder eh, a poder cumplir esta obra de llevar el mensaje, Señor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sin ti, su destino es condenación eterna, Señor, y que nosotros tenemos esa llave, ese mensaje de salvación. Padre, te pedimos que nos des el valor, la fuerza para poder compartir este mensaje, Señor, sin importar lo que digan o lo que suceda a nuestro alrededor, Señor, y que no seamos como estas mujeres al salir de la tumba que el miedo las hizo guardar silencio, sino que por el contrario, seamos como estas mujeres y estos discípulos después de que Jesús se va al cielo y comienzan a vivir ese cristianismo ferviente que inclusive les costó su vida, Señor, pero sabiendo que creemos en una esperanza viva y en un Cristo resucitado. Padre, pedimos que tú estés con nosotros en esta noche y el resto de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Termino las transmisiones acá en Facebook y en YouTube. Y ya casi